Hola a todos nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y hoy voy a traerles un cuento que voy a leer a continuación de Fyodor Dostoyevsky. Como ya se habrán dado cuenta, en este podcast soy muy fan de Fyodor. Es uno de mis autores favoritos y no es que lo es. Tanto por sus cuentos como por sus novelas. Hay algo que de sus personajes y que siempre uno puede releer sus novelas y cuentos y encontrar diferentes cosas o prestarle atención a detalles que se han pasado por alto. Por eso creo que Dostoyevsky es un autor muy interesante para leer para todas las edades y para releer y continuar releyendo y leer sobre él, sobre su vida. En el podcast también tenemos varios episodios y recomendaciones de cuentos y novelas de él, y mismo una recomendación sobre una biografía que leí de él, muy buena, así que para los que no lo escucharon les recomiendo, si quieren escucharlo ahí, que doy un par de datos sobre la biografía de Dostoyevsky, que es la biografía de este autor. Sobre todo y considero fundamental conocer algunos aspectos de su vida, ya que muchas novelas que él escribe fueron escritas en los peores momentos de su vida, en situaciones que estaba pasando bastante malas y que lo fueron inspirando para relatar estas cosas. El más conocido quizás es el hecho de la novela El Jugador, ¿no? Esto que él estaba en bancarrota, tenía una fecha límite para entregar un boceto de una novela, si no se iban a quedar con todos sus derechos de las novelas para editarlas durante, creo que era un plazo de 5 a 10 años, sin que él viera un solo rublo de compensación económica, y la escribió en 2 días o una semana fue que escribió El Jugador, y uno no lo puede creer porque es una novela corta, 200 páginas, pero muy interesante. Pero para más detalles les recomiendo que vean la reseña sobre ese libro y el episodio sobre Dostoyevsky que se llama Dostoyevsky, de Henry Troyat, que es quien escribió esa biografía magnífica. Y el cuento que voy a leer hoy se llama El árbol de Navidad y una boda. Es quizás uno de los cuentos más conocidos de Dostoyevsky y también uno de los más lindos, y es sumamente interesante. Cuento escrito en 1848, así que paso a leer. El árbol de Navidad y una boda. De los apuntes de un desconocido. Hace unos días vi una boda, pero no. Será mejor que les hable sobre la fiesta del árbol de Navidad. La boda estuvo bien, me gustó mucho, pero aún mejor fue otro acontecimiento. Ignoro de qué modo, al observar la boda, me acordé de esta fiesta del árbol de Navidad. Ocurrió del siguiente modo. Hace exactamente 5 años, en vísperas de Año Nuevo, me invitaron a un baile infantil. La persona que me invitaba era muy célebre e importante, con contactos e influencias e intrigas, de modo que uno podía pensar con facilidad que el baile infantil no era más que una excusa para reunirse los padres y charlar sobre ciertos asuntos de la forma más casual e inocente. Yo era ajeno a aquellas cuestiones, no tenía ningún asunto que tratar y por ello pasé la tarde de un modo bastante independiente. Había allí también otro señor, que a mi parecer no se distinguía ni por su posición social ni por parentesco alguno, pero que, al igual que me ocurriera a mí, se encontró en la feliz fiesta del mismo modo que yo. Fue la primera persona en quien me fijé. Era un hombre alto, enjunto, bastante serio y bien vestido, pero resultaba evidente que en absoluto le divertía aquella alegre fiesta familiar. Cuando se apartaba hacia algún rincón, al instante dejaba de sonreír y fruncía sus espesas y negruzcas cejas. Exceptuando al dueño, no conocía a nadie de aquella fiesta de baile infantil. Era visible que se aburría a más no poder, pero que soportaba heroicamente hasta el final el papel de hombre absolutamente feliz y divertido. Después me enteré de que se trataba de un señor de provincias, que vino a la capital a solucionar alguna cuestión importante y que le traía una carta de recomendación al dueño, nuestro anfitrión, que le mostró su tono protector, no precisamente con amore, y que le invitaba por pura cortesía a su fiesta de baile infantil. Como no jugaba las cartas y nadie le había ofrecido un cigarro, ni entraba en conversación con él,
probablemente al reconocer ya a distancia al pájaro por su pluma y por no saber qué hacer con las manos, se vio el caballero obligado a atusarse las patillas durante toda la tarde. Estas eran verdaderamente hermosas, pero se las atusaba con tanta insistencia que, al mirarlo, resultaba difícil no pensar que en el mundo fueron primeramente creadas las patillas, y que sólo después se le añadió el hombre para que se las atusara. Al margen de ese caballero, que participaba de ese modo de la felicidad familiar del dueño de la casa, y que tenía 5 hijos regordetes, también llamó mi atención otro caballero. Pero este otro ya era de otra naturaleza. Se trataba de todo un personaje. Se llamaba Ilián Mastakovich. Desde el primer golpe de vista se percataba uno de que se trataba de un invitado de honor y de que tenía la misma relación con el anfitrión que este último con el caballero que se atusaba las patillas. Los dueños le prodigaban infinidad de amabilidades y tenían muchas atenciones con él. Le ofrecían bebidas, lo palmeaban, le acercaban a sus invitados para recomendarle, pero en lo que a él se refiere, no lo presentaba a nadie. Observé que al dueño le brilló una lágrima en el ojo cuando Ilián Mastakovich, refiriéndose a la velada, dijo que en escasas ocasiones había pasado un rato tan agradable. De pronto me estremecí ante la presencia de aquel personaje y por ello, tras deleitarme mirando a los niños, me marché a un pequeño saloncito que estaba completamente vacío y me senté en la glorieta de la dueña, que tenía muchas plantas y ocupaba casi la mitad de la habitación. Todos los niños eran increíblemente enternecedores y de manera decidida se negaban a comportarse como mayores, a pesar de todas las observaciones de las institutrices y las madres. En un abrir y cerrar de ojos habían dejado el árbol prácticamente vacío hasta el último bombón y ya les había dado tiempo a romper la mitad de los juguetes, sin saber previamente a quién correspondía cada uno. Especialmente agradable me pareció un niño de ojos negros y pelo rizado, que no hacía más que querer dispararme con su rifle de madera. Pero de todos los niños, la que más me llamó mi atención fue su hermana. Una niña de aproximadamente 11 años, maravillosa, tierna, silenciosa, pensativa y pálida, con ojos grandes, penetrantes y algo saltones. Los niños la habían ofendido por algo, por eso decidió marcharse al salón donde estaba yo y ponerse a jugar con su muñeca en un rinconcito. Los invitados indicaban con respeto a un rico comerciante, su padre, y alguno que otro señalaba, en voz baja, que ya se había asignado a la niña una dote de 300.000 rublos. Me di la vuelta para echar un vistazo a los que curiosaban sobre el acontecimiento y mi mirada cayó en Ilián Mastakovich, quien con las manos a la espalda y la cabeza ladeada ponía especial atención para escuchar la verboricedad fútil de aquellos caballeros. A continuación, no pude menos que sorprenderme por la sabiduría de los dueños ante la entrega de los regalos de los niños. La niña, que ya tenía 300.000 rublos de dote, recibió una impresionante muñeca. Después se fueron entregando los regalos en línea descendente, conforme al nivel y al rango de los padres de todas aquellas felices criaturas. Finalmente, el último niño, de unos 10 años, delgadito, pequeño, pecosito y pelirrojo, recibió solo un libro de cuentos sobre la grandeza de la naturaleza, las lágrimas de la emoción y otras cosas, sin una sola estampa ni viñeta. Era el hijo de la institutriz de los niños del dueño, una pobre viuda que tenía un niño extremadamente introvertido y asustadizo. Llevaba puesta una chaquetita de algodón barato. Tras recibir su librito, estuvo un largo rato dando vueltas alrededor de otros juguetes. Tenía muchas ganas de jugar con otros niños, pero no se atrevía. Era evidente que ya tenía conciencia de su situación y la comprendía. Me gusta observar a los niños. Lo extraordinariamente curioso en ellos viene a ser la primera revelación de independencia en la vida. Observé que al niño pelirrojo le trajeron sobremanera los juguetes de más categoría de otros niños, especialmente las marionetas de teatro con las que les habría encantado jugar representando algún papel hasta el extremo de hacer alguna grosería. Se reía y jugaba con otros niños, y le dio su manzana a un niño regordete, que tenía anudado un pañuelo lleno de golosinas. Incluso accedió a llevar sobre su espalda a otro niño.
con tal de que no lo apartaran del teatro de las marionetas. Pero al cabo de un minuto, un niño travieso le dio una considerable paliza. El pelirrojo no se atrevió a llorar. En ese momento llegó la institutriz, su madre, y le ordenó que no molestara a los otros niños. Él entró en las habitaciones donde estaba la niña. Ella dejó que se le acercara y los dos, bastante entretenidos, se pusieron a vestir a la preciosa muñeca. Ya llevaba yo una media hora sentado en el saloncito de la glorieta y casi me adormecí escuchando el silencioso susurro entre el niño pelirrojo y la preciosa niña de 300.000 rublos de dote, que departían sobre la muñeca. De pronto entró en la habitación Julian Mastakovich. Aprovechó el momento de una ruidosa pelea entre los niños para escabullirse despacio del salón. Me percaté de que solo un minuto antes había estado hablando bastante acalorado con el padre de la futura y rica novia, al que acababa de conocer, ensalzando las ventajas de un empleo respecto de otro. Ahora estaba pensativo y parecía estar echando cuentas con los dedos. 300, susurraba. 11, 12, 13, 16, 5 años. Supongamos que 4%, 12 por 5 igual a 60. Si sobre esos 60 supongamos que dentro de 5 años entonces serán 400. Sí, pero no se conformará con el 4% el muy estafador. Puede que quiera el 8 o el 10%. Bueno, supongamos que quisiera 500.000, que será lo más probable y el resto será para la renta. Había dejado de darles vueltas. Se sonó la nariz y ya se disponía a salir de la habitación cuando de pronto miró a la niña y se quedó parado. Como yo estaba detrás de las macetas y las plantas, no me veía, pero me pareció que estaba muy excitado. Tal vez lo afectaron las cuentas que echó o alguna otra cosa, pero se frotaba las manos sin poder quedarse quieto. Aquella preocupación aumentó hasta nec plus ultra cuando de pronto se detuvo y echó otro vistazo a la futura novia. Quiso avanzar un paso, pero antes de hacerlo miró alrededor. Después, y de puntas de pie, como si se sintiera culpable, se fue aproximando a la criatura, se la acercó sonriendo, se agachó y le dio un beso en la cabeza. La niña, que estaba abstraída, jugando, lanzó un grito asustada. «¿Y qué hace usted aquí, preciosa niña?», le preguntó él, a media voz, mirando alrededor y dándole una palmadita en la mejilla. «Estamos jugando». «¿Cómo? ¿Con este niño?». Julian Mastakovich miró al reloj del niño, de reojo al niño. «¿Y no sería mejor que tú, cielito, fueras al salón?», le dijo al niño. El niño lo miró abiertamente a los ojos. Julian Mastakovich echó nuevamente un vistazo alrededor y se inclinó otra vez sobre la niña. «¿Qué es esto? ¿Una muñequita, querida niña?», preguntó él. «Sí», respondió la pequeña, frunciendo el entrecejo y ligeramente apocada. «Una muñequita. ¿Sabes, querida niña, de qué está hecha tu muñeca?». «No lo sé», respondió ella a media voz y con la cabeza completamente gacha. «De guata, querida». «Pero sería mejor que el niño se fuera al salón con los demás niños», dijo Julian Mastakovich, mirando severamente al niño. La niña y el niño fruncieron el ceño y se apretujaron el uno contra el otro. Al parecer, no querían separarse. «¿Y sabes por qué te han regalado esta muñequita?», le preguntó Julian Mastakovich, bajando cada vez más el tono. «No lo sé». «Pues para que te portes durante toda la semana como una niña buena y cariñosa». En aquel momento, Julian Mastakovich, excitado hasta más no poder, miró alrededor y bajando cada vez más la voz, le preguntó finalmente con un tono apenas perceptible por el nerviosismo y la inquietud: «¿Vas a ser cariñosa conmigo, querida niña, cuando yo venga a visitar a tus padres?». Al decir esto, Julian Mastakovich quiso darle de nuevo un beso a la preciosa niña, pero el niño, al ver que ésta se encontraba a punto de romper a llorar, la tomó de las manos y se puso a gemir compadeciéndose de ella. En esta ocasión, Julian Mastakovich se enfureció. «Largo de aquí, vamos», le dijo al niño. «Márchate al salón, vete allí con los demás niños». «No, que no se vaya, márchese usted. Déjelo en paz, déjelo», le dijo la niña, a punto de romper a llorar. Se oyeron voces en la puerta. Julian Mastakovich se estremeció, irguiendo al instante su majestuoso cuerpo. Pero el niño, aún más asustado, dejó a la niña y apoyándose despacito en la pared, pasó del salón al comedor. Para no levantar sospechas, Julian Mastakovich también se dirigió al comedor.
Estaba más colorado que un cangrejo y al verse en un espejo pareció turbarse por su aspecto. Probablemente se disgustara por su acaloramiento y su falta de paciencia. Posiblemente sus cálculos, que le impresionaban sobremanera, seduciéndolo y entusiasmándolo de tal modo que, sin reparar en la formalidad y la importancia de su persona, decidiera comportarse como un chiquillo y abordar su objetivo directamente, sin percatarse de que éste podría haber sido verdaderamente factible pasados al menos 5 años. Salí al comedor, siguiendo al distinguido caballero, y presencié un espectáculo bochornoso. Julian Mastakovich, completamente enrojecido de rabia y enojo, iba tras el niño pelirrojo, asustándolo. Este, preso de miedo, retrocedía cada vez más sin saber dónde meterse. «¡Largo de aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, sinvergüenza! ¡Fuera! Has venido aquí para robar la fruta, ¿verdad? Estás robando fruta. Vete, sinvergüenza. Márchate, mocoso. Vamos, vamos. Ve con los demás niños». El niño, completamente asustado, decidió finalmente intentar colarse debajo de la mesa. En aquel momento, su instigador, acalorado a más no poder, sacó su largo pañuelo de batista y comenzó a agitarlo debajo de la mesa para sacar al niño, que estaba tremendamente asustado. Hay que señalar que Julian Mastakovich era un hombre algo corpulento. Se trataba de un individuo bien alimentado, de dietas, barriguita y muslos rellenos, en una palabra, lo que se hizo un fortachón, redondo como una nuez. Sudaba, jadeaba y estaba todo congestionado. Finalmente se enfureció completamente. Tal era la indignación que sentía, o quién sabe, puede que también los celos. Yo solté una incontenible carcajada. Julian Mastakovich se dio la vuelta y, sin reparar en su posición social, se quedó completamente confundido. En aquel momento, por la puerta de enfrente, entró el dueño de la casa. El niño salió debajo de la mesa limpiándose los codos y las rodillas. Julian Mastakovich se apresuró a acercarse a la nariz el pañuelo que sostenía entre los dedos, tomado por la punta. El dueño de la casa nos miró a los tres, algo turbado, pero como hombre que sabía de cosas de la vida y que la miraba desde un ángulo serio, aprovechó al instante la ocasión para hablar en privado con su invitado. «Aquí está el niño», le dijo, indicando al pelirrojo, de quien tuve el honor de solicitarle. «¿Cómo?», respondió Julian Mastakovich, sin que aún le dieran tiempo a responder. «Es el hijo de la institutriz de mis hijos», continuó el dueño con tono suplicante. «Una pobre mujer, viuda, de un honesto funcionario. Y por ello, Julian Mastakovich, si fuera posible...» «Oh, no», exclamó apresuradamente Julian Mastakovich. «No, discúlpeme, Filip Alexeyevich, pero es todo punto imposible. Ya me informé debidamente, no hay vacantes, y de haberlas habría 10 candidatos aspirando a ellas, con bastantes más derechos adquiridos que él. Es una lástima, una lástima». «Es una pena», repitió el dueño. «El niño es muy discreto y modesto». «Bastante travieso, por lo que he podido observar», respondió Julian Mastakovich, torciendo histéricamente la boca. «Vamos, niño, ¿qué haces aquí parado? Ve con los otros muchachos», dijo dirigiéndose al niño. En aquel instante no pude resistir más y me miró de reojo. Tampoco yo pude resistir y me eché a reír directamente en su cara. Julian Mastakovich se dio la vuelta al instante y, con voz bastante perceptible para mí, le preguntó al dueño quién era aquel joven tan raro. Salieron susurrando entre ellos de la habitación. Después pude observar cómo Julian Mastakovich, escuchando al dueño, movía la cabeza con cierta desconfianza. Tras reírme, lo mío, regresé al salón. Allí, el aspirante a marido, rodeado de padres y madres de familia y los dueños de la casa, le decía algo acaloradamente a una señora a la que le acababan de presentar. La señora sujetaba la mano de la niña con quien Julian Mastakovich había tenido aquella cena en el salón hacía 10 minutos. Ahora se estaba deshaciendo en halagos y asombros de la belleza, el talento, la gracia y la buena educación de aquella tierna criatura. Adulaba visiblemente a la madre. Ésta lo escuchaba emocionada, casi con lágrimas en los ojos. Los labios del padre sonreían. El dueño de la casa participaba de la felicidad general. Incluso los invitados se emocionaron y los juegos de los niños se interrumpieron para no molestar la conversación. El aire que se respiraba era pletórico. Más tarde pude oír cómo la madre de la niña, profundamente emocionada,
le rogaba con exquisitas expresiones a Julian Maskatovich que le otorgara el honor de visitarlos. También oí después, con qué sincero entusiasmo, acogía a Julian Maskatovich la invitación y cómo los invitados, al dirigirse cada uno a su casa, tal y como mandaban los cánones de las buenas costumbres, se despedían los unos a los otros, repletos de halagos hacia el comerciante, su mujer y la niña, y muy especialmente hacia Julian Maskatovich. ¿Está casado este caballero?, pregunté yo casi en voz alta, a uno de mis conocidos que se encontraba al lado de Julian Mastakovich. Este me echó una mirada gruñidora y malévola. No, respondió mi conocido, disgustado hasta el fondo de su corazón por mi torpeza cometida intencionalmente. Hace poco pasaba yo cerca de la iglesia. Me impresionó la muchedumbre que allí se agolpaba. Alrededor se hablaba de una boda. El día estaba nublado y empezaba a caer escarcha. Entré en la iglesia introduciéndome en la muchedumbre y vi al novio. Era un hombre regordete, con barriguita y luciendo todas sus condecoraciones. Corría de un lado para otro, gestionando algo y dando órdenes. Finalmente se oyó la novia que había llegado. Me abrí paso entre la gente y vi a la bella novia, para la que apenas despuntaba la primera primavera. La joven estaba pálida y triste, miraba tímidamente. Incluso me pareció que tenía los ojos enrojecidos por las recientes lágrimas. La severa hermosura de cada uno de los rasgos de su rostro le otorgaba cierta importancia triunfal a su belleza, pero a través de esa pureza y de esa solemnidad, a través de aquella tristeza, todavía se traslucía un semblante infantil e ingenuo. Se veía algo indescriptiblemente inocente, inmaduro, joven, que sin hacerlo parecía estar rogando piedad. Se comentaba que la novia apenas tendría 16 años. Miré atentamente al novio y de pronto reconocí a Julian Maskatovich, al que no veía desde hacía 5 años. También miré a la novia. ¡Dios mío! A toda prisa me abrí paso entre la gente para salir de la iglesia. Entre la muchedumbre se hablaba de que la novia era rica, que tenía 500.000 rublos de dote, y que no se sabía cuánto más en renta, pues pese a todo ello, le salió bien la cuenta, pensé yo saliendo a la calle. Como podemos ver, es un libro que tiene un final, si uno quiere, medio triste, pero también es un cuento lindo en el sentido de que nos transporta a ciertas situaciones que había en ese momento de la vida, de esa situación, ¿no? Particular de la Rusia de la época, como todo se movía por la dote, esta cuestión de que la gente se casaba muy joven y todo se movía en relación a la dote. Un tipo grande nada más se quiere casar con esta chica para quedarse con la dote que tenía 300.000 y que las cuentas le salieron bien y se terminó casando con ella. Entonces podemos encontrar cierta, ¿cómo se dice? Comicidad, no es la palabra, como algo cómico también en el relato, pero también un final medio triste. Pero lo lindo del relato que a mí más me gusta es cómo está narrado, porque es una lectura amena que uno puede disfrutar, y bueno, siempre Dostoyevsky con sus relatos maravillosos, y los personajes también que los podemos encontrar sátiras misma a personajes de la época, entre otras cosas. Es un cuento que a mí me gustó mucho, espero que les guste, y si les gustó pueden compartirlo en sus redes sociales o hacerme llegar un mensaje por Instagram o Facebook como Recomendaciones con Fran, y nos vemos en el próximo episodio. También los que quieran pueden aportar al podcast, en la descripción está toda la información del episodio, y nos vemos en el próximo episodio, y estén atentos al Instagram, que ahí voy haciendo encuestas sobre las temáticas para nuevos episodios o cuentos que quieran que traiga.